It's outrageous. I promise you those people will pay. El presidente Joe Biden rompe el silencio sobre la crisis humanitaria en la frontera y lo hace con fuertes advertencias. Por primera vez, habla sobre el escándalo de los agentes de la patrulla fronteriza contra migrantes haitianos. Así empezamos. Cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstad. Mil gracias por su sintonía. Iniciamos con lo siguiente. El terror que se apoderó de varias familias migrantes en un albergue en la frontera. Niños y adultos fueron testigos de un sangriento tiroteo que dejó muertos y heridos. En Tijuana, Baja California, está Vicente Calderón con todas las imágenes y los detalles. Una balacera entre policías y presuntos delincuentes aterrorizó a niños y adultos en un albergue para migrantes en la fronteriza ciudad de Tijuana. Se oyen las ambulancias, las torretas del gobierno. Algunos migrantes grabaron con sus celulares los momentos de angustia que se vivieron la tarde del jueves. Mediante redes sociales compartieron imágenes de los estragos como impacto de bala en una ventana. Parte del enfrentamiento que, según las autoridades, dejó 2 sospechosos abatidos por la policía y un detenido, ocurrió en el panteón que se encuentra al lado del refugio Ágape Misión Mundial. Yo me quiero ir para el pastor. Yo me quiero. No, tú vas. Aunque guarecidos en los dormitorios, los niños lloraban atemorizados. El director del lugar hizo un llamado a las autoridades para que envíen psicólogos que atiendan a los niños que pasaron por el traumático evento. No es la primera vez que algo así sucede junto a este albergue. Hace aproximadamente una semana, otro ataque armado contra policías se suscitó en este mismo lugar. Y es que se sabe que en esa colonia, la Nueva Aurora, operan células ligadas a los cárteles de la droga. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticiero Cierre de Edición. El presidente Joe Biden habló por primera vez sobre la persecución de los migrantes haitianos en la frontera de Texas. Asumió la responsabilidad y admitió que fue indignante la actuación de la patrulla fronteriza. Desde Washington, Alfredo Miranda. El presidente Joe Biden condenó hoy el trato de la patrulla fronteriza a los migrantes haitianos en Del Río, Texas. Calificó sus acciones de indignantes y prometió que los agentes responsables serán castigados. Es horrible lo que vimos. Es indignante ver a personas como ellos con caballos atropellando, atando a la gente con correas. Prometo, esa gente pagará. Hay una investigación en curso en este momento y habrá consecuencias. Biden dijo que en su condición de presidente asume la responsabilidad de lo ocurrido, siendo esta la primera vez que se refirió a la situación en Del Río. Según el activismo pro-inmigrante, no es suficiente con investigar el hecho. Un despido o una sanción administrativa al personal no es suficiente. Tiene que haber cambios estructurales y cambio de leyes. El secretario de Seguridad Interna, DHS, dijo hoy que desde el 9 de septiembre hubo un flujo de 30,000 inmigrantes que llegaron a Del Río, habiendo sido 15,000 el pico más alto. A partir de esta mañana ya no hay migrantes en el campamento debajo del puente internacional del Río. Dijo también que se realizaron 17 vuelos que deportaron a 2,000 haitianos. 12,400 fueron puestos en procedimientos de deportación. 8,000 retornaron a México y 5,000 están siendo procesados para determinar si son expulsados o sometidos a proceso de deportación. A pesar del trágico y devastador terremoto, Haití tiene la capacidad de recibir a sus connacionales. Estamos trabajando con Haití y con agencias humanitarias para asegurar que su retorno sea seguro y humanamente logrado. Contrario al pedido de varios sectores de detener las deportaciones, estas continuarán. Tampoco deja de preocupar al activismo pro-inmigrante la situación de quienes decidieron retornar a México para evitar ser deportados a Haití. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. Las autoridades migratorias de Estados Unidos cometen un error que afecta a decenas de niños. Han deportado a Haití más de 40 menores con pasaportes de Chile, de Brasil y de Venezuela. Aunque sus padres pueden ser ciudadanos haitianos, los niños nacieron fuera de la isla y tienen otra ciudadanía. Varios países ya están dispuestos a aceptarlos una vez que regresen para unificarlos con sus familias. Además de enfrentar el peligro por el COVID-19, los empleados de restaurantes en Nueva York ahora tienen miedo de ser asaltados por clientes.
Desde la Gran Manzana, Ángela González nos tiene el reporte de los últimos casos registrados. Emplearse en los restaurantes de Nueva York se está convirtiendo en un trabajo bastante peligroso. En una misma semana, 2 personas fueron enviadas al hospital al ser asaltados por clientes. El último ataque sucedió en el restaurante Texas Chicken and Burgers, en el Bronx, cuando una disputa escaló y el gerente, un joven de 18 años que intervino para calmar los ánimos, fue apuñalado en la cara por este hombre, que ahora es buscado por la policía. No, la razón fue que estaban peleando ciertas personas, pero como le digo, empiezan a preguntar que quién es, cómo te llama, que si tienen armas y todo el rollo. Entonces, pienso que yo creo que tienen que ser más claros y rápidos, no sé, actuar con más rapidez, porque desafortunadamente al instante no ve si tiene armas, pero en cualquier instante de coraje o el otro sacan cualquier cosa y ahí cayó el lío. Carlos, quien trabaja en el sector de los restaurantes, ha tenido varias veces que llamar a la policía, pues estos son casos que se repiten cada vez con más frecuencia. Solo hace una semana la anfitriona del restaurante Carmine's fue enviada al hospital luego de una golpiza por parte de 3 clientas por una pelea por el certificado de vacunación. Y Manuel fue víctima de robo en su lugar de trabajo. Una vez me quisieron robar y la billetera y todo, pero no, de eso no se puede escapar. Ante esta ola de violencia en restaurantes como este en el Upper West Side, presidentes de condados afectados y también la Asociación de Hospitalidad de la ciudad están pidiendo que se incrementen las penas para aquellos que ataquen a empleados de restaurantes. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. En otras noticias, el ex policía de Minneapolis, condenado a 22 años de prisión por la muerte de George Floyd, anunció que va a apelar el fallo por asesinato. De acuerdo a Derek Chauvin, el juez en su caso cometió múltiples errores durante el juicio. Hasta ahora el oficial blanco niega los cargos en su contra, a pesar del video que lo incrimina, en el que se le ve arrodillando sobre el cuello del afroamericano que perdió la vida. Y las aerolíneas están desesperadas ante el aumento de los pasajeros revoltosos. Están buscando la manera de evitar que la oleada de agresiones continúe. Su petición ahora ya ha llegado al Congreso de Estados Unidos. María Teresa Sarabia nos tiene más información. Golpes, patadas, insultos y hasta intentos de estrangulamiento son actos violentos que desde el comienzo de la pandemia se dispararon en todo el país y desataron multas. Pero ahora se intensifican las medidas para ponerle fin a las agresiones. Si es un pasajero conflictivo, puede acabar en una lista negra. La línea aérea Delta está presionando a otras compañías estadounidenses a crear una lista nacional de pasajeros rebeldes que tendrían prohibido volar. Ellos ya tienen a más de 1.600 personas registradas que no dejan subir a sus aviones. Por ahora, Delta pidió que al menos se compartan las listas de otras aerolíneas para proteger aún más a los empleados de la industria. También llevaron su propuesta a la Comisión del Transporte de la Cámara de Representantes, cuyos miembros, en principio, están de acuerdo con la petición. El incidente más reciente ocurrió en un vuelo de JetBlue que partió de Boston rumbo a San Juan, Puerto Rico. Un pasajero intentó estrangular a un miembro de la tripulación. Fue reducido por varios pasajeros y atado con cinturones al asiento. Otro de los últimos casos se registró en agosto en un vuelo de Frontier Airlines desde Filadelfia hasta Miami. Según la tripulación, un pasajero se emborrachó, se quitó su camisa y manoseó a las asistentes de vuelo. Después vinieron los golpes. Otro caso ocurrió en junio en un vuelo de la aerolínea Delta desde Los Ángeles hasta Atlanta, que tuvo que ser desviado a Oklahoma City cuando un pasajero desató pánico y llamados de ayuda por parte del piloto. La mayoría de los casi 4.400 incidentes registrados en lo que va del 2021 por la Administración Federal de Aviación tienen que ver con pasajeros que se negaron a usar cubrebocas. María Teresa Sarabia, Cierre de Edición. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ampliaron este viernes la lista de personas que van a recibir la dosis de refuerzo de Pfizer en contra del COVID-19. La directora de los CDC, Rochelle Walensky, aseguró que además de los ancianos y enfermos, la tercera vacuna también estará disponible para quienes trabajen en el sector salud, maestros, personal de primera línea y trabajadores esenciales.
Muy pronto los contagiados del COVID-19 podrían tener otra herramienta para poner fin a la enfermedad. Se trata de una píldora para tratar el COVID-19. Los ensayos clínicos se están realizando en el Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson en Seattle, esto en el estado de Washington. Tras tomarla, los pacientes se encuentran recuperando en tan solo 2 semanas. Y los republicanos aún no aceptan la derrota de Donald Trump en las pasadas elecciones presidenciales. Sin embargo, están encontrando que los resultados oficiales eran correctos. Después de casi 6 meses y casi $6 millones, la última revisión de 2.1 millones de papeletas en el condado Maricopa, en el estado de Arizona, que creían haber ganado, no han encontrado absolutamente ninguna prueba del llamado robo electoral que Trump ha estado repitiendo constantemente. Es más, la auditoría final terminó con 99 votos más a favor del presidente Joe Biden y 261 votos menos para Donald Trump. Una breve pausa y regresamos. El Día de los Muertos inmortalizado, una muestra más de la influencia cultural hispana. Tendremos el reporte especial. La influencia de la cultura y raíces latinas cada vez son más reconocidas en los Estados Unidos, tanto que el Día de los Muertos, celebración de la vida y de reencuentro con nuestros difuntos, va a quedar plasmada para siempre en la historia del país. Dayanis López nos tiene esta crónica. Dayanis, algo muy bonito. Muy buenas noches, José. Algo muy bonito y cientos de miles de personas de todas nacionalidades que viven en Estados Unidos conmemoran año con año el Día de Muertos, por lo que el servicio postal, en honor a esta importante tradición mexicana, tendrá a la venta las primeras estampillas postales de esta celebración. El auge que existe ahorita con el Día de los Muertos es increíble. Y en el 2003 la UNESCO proclamó el Día de los Muertos como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Luis Fitch es artista y diseñador mexicano responsable en ilustrar en 4 coloridas estampillas el valor y el significado de esta hermosa celebración del Día de Muertos. Es hacer algo que no nomás fuera para los mexicanos ni para los latinos, sino para cualquier persona de cualquier cultura que pudiera entender y usar estas herramientas para recordar a sus seres queridos. Las 4 coloridas estampillas, a pesar de ser pequeñas, representan los elementos más fundamentales de esta tradición milenaria. La familia representa uno de los pilares más importantes de la cultura mexicana y de la cultura latina. Además de una familia unida, en el diseño no podría faltar una ofrenda: la calaverita de azúcar, las velas, papel picado y la flor de cempasúchil. Desde pequeño, este reconocido empresario mexicano, además de coleccionar estampillas, soñaba con plasmar una de sus creaciones en un sello postal. Totalmente contento de que se vaya a poder reproducir millones y millones y se va a quedar en la historia de ahora en adelante. Pues es un parteaguas de que como cada año van a tener que contratar a un latino diseñador. Pero esta histórica estampilla también fue posible gracias al buen ojo del diseñador y creador de sellos postales Antonio Alcalá, quien propuso que Luis Fitch fuera el artista elegido en plasmar por primera vez el Día de Muertos por todo Estados Unidos. My job is to present it to first the Postal Service and then to the Citizen Stamp Advisory Committee and see what comments or criticisms they have, of which I don't think there were very many on this stamp, to be honest. I think everybody loved it right away. José, esta estampilla del Día de Muertos estará disponible a partir del 30 de septiembre después de ser presentada en el Museo de Arte Moderno en El Paso, Texas. Por otra parte, el diseñador Luis Fitch dedica este sello postal a todos los que han muerto a causa de la pandemia y en especial a las víctimas del tiroteo en Walmart en el 2019. Regreso contigo. Muchas gracias, Diane. Y recordamos también al gran César Chávez, que también fue plasmado en una estampilla. Gracias. Vamos a otra información. Los migrantes que obtuvieron la residencia por matrimonio acaban de recibir un pequeño respiro. Ya no tendrán que presentarse ante un oficial de migración para cambiar su tarjeta provisional por una permanente. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos anunció que extenderá la fecha de validez de la tarjeta hasta por 24 meses después de la fecha de vencimiento.
Y el presidente Joe Biden, un crítico de la evasión de impuestos, debe supuestamente hasta ahora $500,000 al fisco. Esto de acuerdo a un nuevo informe por parte de los republicanos en el Congreso. Los adversarios políticos han acusado al mandatario de estar no diciendo la verdad después de encontrar que evitó pagar los impuestos al Medicare antes de asumir el cargo. Hasta ahora la Casa Blanca no ha respondido a esta versión. Una breve pausa, los invitamos a que sigan con Cierre de Edición. Le declaran la guerra a los coyotes en Guatemala. Los acusan de estafar a decenas de migrantes. Aumenta la incertidumbre de decenas de damnificados del derrumbe de un cerro en el Estado de México. Ahora están demoliendo las casas que quedaron en ruinas, pero aún no saben a dónde van a ser reubicados. En la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos tiene más información. Tras 2 semanas del deslave del Cerro del Chiquihuite, ya comienzan a demolerse al menos una decena de casas y una capilla que resultaron afectadas. Mientras la maquinaria pesada trabaja en la remoción de escombros, para familias como la de doña Paula, son momentos de incertidumbre. Y es que no se sabe dónde serán reubicados para su nuevo hogar. Es una parte que está sola ahí, bueno, que la pueden ubicar para nosotros, ¿no? Digo yo, a lo mejor, de todas maneras, a donde nos lleven, lo tenemos que pagar alguna parte. Vecinos que fueron desalojados por el peligro latente de un nuevo derrumbe se han organizado para proponer 2 predios que se encuentran en la parte baja del cerro y así sus vidas y la de sus hijos no sufran un cambio drástico. Diríamos que sí nos quedaría bien porque está un poquito más seguro y pues estamos cerca de la zona. Los niños no tienen que volver a empezar en otras escuelas. Son al menos 10 viviendas que serán demolidas, pero cuando menos los sueños derrumbados de 50 familias, como la de don Miguel, que por más de 2 décadas construyó una casa de 4 niveles para los suyos y con todo yernos y nueras. Ahora corre el riesgo de ser reubicado en una pequeña vivienda de solo 2 cuartos. Está evaluada en 600,000 pesos, entonces no vale eso esa vivienda. En valor catastral, en valor comercial se supone que es más del triple. Eduardo, quien en un carrito lleva las últimas bolsas de ropa, ahora tendrá que empezar de nuevo en un lugar que aún ni siquiera conoce. Solamente lo que dijo el presidente, pero los que hacen los censos no saben nada. Entonces, pues, estaría bueno que tuviera una buena coordinación entre ellos. Mientras los habitantes de esta región aún siguen sacando sus pertenencias, la maquinaria pesada ya entró para demoler lo que alguna vez fueron sus hogares. En Tlalnepantla de Vaz, Víctor Blázquez, Cierre de Edición. Continuamos en México, donde la policía encontró un rancho al estilo Pablo Escobar, esto en el estado de Sonora. Al llegar a la propiedad para arrestar a un presunto sicario del cártel de Sinaloa, un traficante de gasolina, se toparon con un tigre de Bengala que cuidaba el lugar en el municipio de Pitiquito, Sonora. Además del animal, también encontraron un arsenal de armas y varios vehículos. Y en Guatemala la policía fue de casa en casa y con lista en mano para arrestar a traficantes humanos que estafaron a cientos de migrantes que buscaban llegar a los Estados Unidos. Nuestro corresponsal en Guatemala, José Flores, nos tiene el siguiente reportaje. La policía guatemalteca efectuó 12 allanamientos en distintos lugares y capturó a 10 supuestos coyotes que operaban en el país y que se dedicaban a trasladar de forma ilegal o estafaban a gran cantidad de migrantes de la región. Algunos indocumentados fueron rescatados por las autoridades. Están involucradas en temas del tráfico ilegal de personas, ya que han conseguido documentos falsos para poder venir y engañar a sus víctimas que aparentemente pueden viajar con estos documentos hacia el país norteamericano. Carlos quiso hacer realidad el sueño americano, pero los coyotes lo abandonaron y pasó a engrosar la lista de indocumentados que siguen siendo estafados por los traficantes de personas. Hasta aquí no tengo comunicación con él. ¿Les prometió llegar? No, siempre prometen llegar, siempre. La policía pudo capturar a uno de los líderes de la banda de traficantes de personas, quien reclutaba migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala, pero luego los estafaba. Fue capturado este hombre, quien es el presunto responsable de dirigir una estructura criminal que se dedica al tráfico ilegal de personas. Que es triste porque uno vende sus terrenos, sus casas para mejorar su vida y simplemente pues estas personas, los coyotes, pues le roban el dinero.
Las autoridades creen que en Guatemala operan por lo menos 10 bandas de coyotes que se dedican a trasladar a gran cantidad de migrantes de la región utilizando puntos ciegos en la frontera y lugares montañosos muy peligrosos. En Guatemala, José Flores, cierre de edición. Se intensifica la actividad del volcán en la isla española de La Palma. Vea estas imágenes, son imágenes que nos están llegando en vivo. Las fuertes explosiones obligaron a los bomberos a buscar refugio, provocaron también la evacuación de otras 3 ciudades. Las columnas de humo, gas y cenizas también han obligado a la cancelación de los vuelos. Impresionante. Se teme que la explosión del volcán continúe y que aún tenga unas más peligrosas. Una breve pausa, los invitamos a que regresen a cierre de edición. Una mujer cumplió su sueño antes de perder la vista. Estamos hablando de Nathalie Manglier, quien padece de una enfermedad degenerativa en los ojos. Ella deseaba volar en formación con una bandada de gansos ya hace unas horas. Cumplió su deseo al volar en un avión ultraligero junto a una bandada de gansos supuestamente entrenados sobre los Alpes franceses. La mujer lloró al llegar a tierra. Qué hermosa historia. Muy buenas noches, feliz fin de semana, gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronstadt.